Buenos días, Mauro, buenos días, Cristina, JC, un saludo para todos los oyentes. No, llegué tarde mientras que hacían la introducción, yo llegué a tiempo. Bueno, Cristian, un tema que teníamos súper aplazado y en esta campaña pedagógica que tiene la Universidad de Antioquia frente a lo que son las elecciones es el tema de la democracia, pero una parte crítica a lo que se entiende por democracia. Entonces, desahoguémonos porque ya de tiempo tenemos este tema contenido. Claro que sí, Mauricio, pero entonces recordémosles a nuestros oyentes que en nuestros programas anteriores lo que hicimos primero fue contarles o definir qué es la democracia. Seguidamente estuvimos hablando acerca de los tipos de democracia, las clases, valga la redundancia, de democracias que tenemos, y hoy precisamente hemos estado esperando este tema, Cristian, y es la crítica a la democracia. Claro que sí. Habíamos, de hecho, cuando contamos la historia de la democracia, habíamos quedado como en 1968, en la época del Mayo francés, de la Primavera de Praga, de todos estos movimientos de la época, que fueron movimientos democráticos, y ahí como que se terminó la historia de la democracia. Y se termina justamente porque sucedió una cosa en el ámbito mundial. En el siglo pasado, debido a que habían dos bloques económicos y políticos en el mundo, que era el socialismo y el capitalismo, se había desarrollado una cosa que era el estado de bienestar. El estado de bienestar era una forma de estado que garantizaba a sus ciudadanos un montón de derechos sociales y económicos, como la educación, la salud, la vivienda. Tenía muchísima asistencia a las personas, subsidios y todo este tipo de cosas para que la gente, digamos, que asumiera que el modelo capitalista de sociedad era el mejor y pues se quedara en ese modelo. Era una respuesta a el comunismo que había en el otro lado del mundo. Ese estado de bienestar, digamos que fue una garantía democrática en su momento porque le permitía a las personas, digamos, tener las necesidades básicas satisfechas, que es un requisito esencial para que pueda haber democracia. En los años 70 inicia una cosa que es el desmonte del estado de bienestar con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En 1989, 1990, después de la caída del muro de Berlín y después de la caída del bloque socialista, ¿cierto? Cuando se disuelve la Unión Soviética, el mundo entra con toda la fuerza en una cosa que se denomina neoliberalismo. El neoliberalismo es justamente el fin de ese estado de bienestar que da unas garantías, digamos, de condiciones mínimas a sus ciudadanos, y inicia una era que pues, se conoce en el mundo como la posmodernidad. La posmodernidad es el sistema, digamos, de valores y el sistema social que tenemos hoy en el mundo. Hasta ese año, hasta 1990, algunos dicen que es antes, pero digamos que es un momento crucial, estamos en la modernidad, que tenía una estructura basada en la razón, basada en la ciencia, basada en el modelo de estado de bienestar, con la disputa del bloque socialista. Y luego entramos en la posmodernidad, que es el fin de las utopías, el fin de las certezas, el fin de los valores, el fin de la ética dura, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la modernidad alguien decía, yo creo en esto y muero por esto. Hoy la gente casi que ni cree en nada. O sea, es una disolución de los valores, y eso es digamos, la posmodernidad. Entonces, con la posmodernidad llegó el neoliberalismo, y a América Latina el neoliberalismo entró con Pinochet en Chile, con el derrocamiento de Allende, y a Colombia entró en 1990 con César Gaviria y la apertura económica. Entonces, con esto tenemos dos condiciones. Primero, se elimina, bueno, esto además viene aparejado con el consenso de Washington, que es la minimización del estado mínimo y la desregulación del mercado. Es que la sociedad se vuelve una sociedad de mercado, no una sociedad con mercado, sino una sociedad de mercado, dedicada al mercado. Su ética es el mercado, su filosofía de ella es el mercado, todo es el mercado, y esa es la sociedad a la que asistimos hoy. Entonces, con esta situación en la historia se crean dos fenómenos. La primera, un modelo económico que no prioriza eliminar la desigualdad ni la pobreza, sino que deja a miles y miles de ciudadanos a la deriva. En Colombia, por ejemplo, se mueren 33 niños al día de hambre, de las enfermedades relacionadas con el hambre. Esto es un problema del modelo neoliberal. Incluso hoy tenemos más desigualdad que antes de la Constitución del 91, que había otro modelo de Estado. Para Colombia significa además otra cosa. Es un neoliberalismo colonizador. O sea, es un neoliberalismo que pone nuestra economía a favor de potencias extranjeras. Y una segunda cosa, con la posmodernidad se elimina el sujeto, digamos, de la historia, el sujeto como persona. Entonces hoy tenemos a un sujeto sujetado, como diría Michel Foucault, que no decide por sí mismo, que no es libre, que está dominado, que por ejemplo no le interesa participar, que no tiene utopías, que no tiene grandes sueños políticos. Entonces eso nos genera dos cosas. Primera, que la gente no tenga condiciones mínimas de vida
para asumir la democracia. Una persona con hambre es una persona que le da muchísima dificultad asumir la democracia, porque le compran el voto por un tamal, o, ¿cierto? No en todos los casos, pero eso es lo que sucede mucho. Además, como no hay condiciones de estado de bienestar, pues tampoco hay educación pública y universal y de alta calidad, entonces la gente tampoco tiene demasiado acceso a la educación y a la cultura política. Y segundo, se crea una forma filosófica y ética en la que se desprecia cualquier idea política. Entonces hoy todo el mundo dice, no, todos son iguales, ¿cierto? Eso es una idea propia de la posmodernidad. Entonces no tenemos hoy ni condiciones para económicas y pues digamos condiciones del estómago pues para la democracia, ni tenemos condiciones de la subjetividad propia y del pensamiento propio que se requiere para la democracia. Yo creo que eso es el fin de la democracia. Yo creo, como dice José Pablo Feynman, un filósofo argentino, que neoliberalismo y democracia se contradicen y que no puede haber democracia si hay neoliberalismo, y esa es la principal crítica que yo creo que hay que hacer hoy. Señalo una última cosa para que hablemos un poco, y es que hoy esto que yo estoy diciendo, hay una serie de críticas enormes en toda la academia del mundo. O sea, está por ejemplo Thomas Piketty, el economista del momento, el economista más famoso del mundo, hoy diciendo que tenemos que volver al debate público en base o con base en la desigualdad, no en la pobreza, con base en la desigualdad. Entonces vuelve a poner ese planteamiento en la desigualdad, a asumir éticamente el postulado de desigualdad, y eso significa una pelea contra el neoliberalismo. Entonces está Piketty, un economista capitalista, peleando contra el neoliberalismo. También Paul Krugman. Está, por ejemplo, lo que está haciendo hoy actualmente en Grecia con el ex primer ministro Varoufakis y su planteamiento en contra de la Unión Europea y su modelo neoliberal. En Colombia tenemos muchísimos pensadores como Eduardo Sarmiento, por ejemplo. Entonces, en últimas, lo que yo considero, y lo que considera, digamos, una parte importante de la academia, es que neoliberalismo y democracia se contradicen, y hoy estamos en un espacio en el que pues la democracia está agonizando. Menos mal hay algunos atisbos de que puede pasar cosas buenas. Entonces está, por ejemplo, en Europa se está cuestionando seriamente el modelo neoliberal, y en otros lugares del mundo.